Adelante. Ujú. Máximo Panaltica Nican Bunco Xochimilco. Pasen ustedes aquí a la biblioteca Bunco Xochimilco. Nican Xochimilco Altepetl. Nican Atlaupulco San Gregorio Altepetl. Aquí en San Gregorio, el pueblo de San Gregorio, en la alcaldía de Xochimilco. Bienvenidos, bienvenidas todos. Vamos a hablar ahora acerca del tonal del coyote. Ese coyote que aparece en muchos cuentos, relatos. Ese coyote que en el campo, en los pueblos, es un dolor de cabeza porque pues va por las gallinas, sorprende al, al campesino, al que tiene sus gallinas, sus pollos, guajolotes. Lo hemos vivido, ¿verdad? Entonces, el coyote se entiende entre los pueblos que es un animal muy hábil, muy listo. Puede robarte las gallinas, puede robarte los animalitos. Y pues ya en los cuentos, los relatos de los pueblos se habla mucho de él, que también junto con el conejo, ¿verdad? Siempre es enemigo del conejo porque va atrás del conejo, quiere comerse al conejo, pero también aparece que el conejo se defiende, ¿verdad? Pues son los cuentos. Y pues también se dice que el coyote es muy valiente, ¿sí? Había un amigo nahua, el señor Jaime, allá de la Huasteca Potosina, decía, el coyote es muy valiente porque alguna ocasión estaba yo cortando naranjas y cuando bajé del árbol estaba un coyote por ahí y el coyote se enfrentaba a mí, me gruñía, me mostraba los dientes y eso es lo que dice la gente, me dice él, me dijo él, que el coyote es muy valiente, se puede enfrentar a una persona, no tiene este miedo. Claro, no todos, ¿no? Pero pues sí. Del coyote, cuando era niño, decían ya como en la tarde-noche, empezaban a gritar, a aullar los coyotes. Nosotros decíamos los coyotes, pero la gente decía, mayor, la gente adulta decía, parece muchos coyotes, parecen muchos coyotes, pero el que aúlla, nada más es uno. Pero cuando aúlla, aúlla como si aullara toda una manada. Así decían, que, o sea, que nos engañaba, ¿no? El coyote. O sea, que es muy listo, muy listo. Y también quiero decir que coyot, no sabemos exactamente qué quiere decir coyot. Yo entiendo que puede ser que se refiera a cómo es el coyote, a su ser, a cómo se comporta, a cómo es un animal mágico, habilidoso, como mago, porque también en la Huasteca he escuchado que le dicen coyochichi, y chichi es perro, y coyo está como calificando, diciendo cómo es coyochichi, así lo entiendo. Entonces por eso digo que como es como el perro habilidoso, el perro mágico, el perro, pues sí, que te puede engañar, digamos. Mm, ¿Por qué también decimos eso? Porque pues las experiencias, ¿no? Las vivencias de las personas, las comunidades con el coyote. Se decía el compañero amigo Toño, que aunque ya murió muy joven acá vivía en Xochimilco, en San Luis Tlaxaltemalco, lo conocí acá, trabajaba en las chinampas, vino de su pueblo, y él decía que en su comunidad alguna vez un, pues un señor que trabajaba la milpa, que iba por el monte, encontró un coyote pequeñito
pequeñito, y lo adoptó y lo llevó a su casa. Y le daba de comer, lo fue criando, criando. Pero pues finalmente es un animal salvaje, ¿no? Entonces dice que de repente se iba el coyote lejos y de repente llegaba con una gallina. Y pues ya el señor decía, bueno, pues ya me lo trajo este coyote, nos vamos a comer, ¿no? Y así. Y luego salía otra vez y traía otra gallina o pollo así. Y él decía, no, pues no lo comemos, él lo trajo, ¿no? Y así otra vez, traía otra gallina, así otra gallina. Pues le convenía, ¿no? Al dueño y todo eso. Él lo había domesticado de algo, lo había cuidado, criado, pero que de repente alguien fue a su casa y le dijo, oiga, dice, ¿es su coyote? Sí, sí es mi coyote. Dice, pues a ver qué hace con él porque ¿qué cree que se me robó una gallina? Y otros empezaron a quejarse. Entonces resulta que ya se estaba acabando las gallinas de más lejos y ya se iba acercando más hacia su casa, pero iba acabando con las gallinas. Y que en una de esas que le dijeron, pues, a ver qué hace con ese coyote porque ya nos acabó las gallinas. Y que él estaba el coyote ahí. Y entonces lo miró, dice. El coyote también lo miró. Y como ya estaba la queja, lo miró y le dijo, voy a matar ese coyote. Y entonces dice que el coyote se dio la vuelta y se fue. Se fue para el monte otra vez y que ya no regresó. Nunca. Ya no regresó nunca. Entonces el coyote pues es un animal como los perros, muy listo, ¿verdad? Muy inteligente, muy hábil. Seguramente los habitantes del México antiguo, otros pueblos como no solo nahuas, sino mixtecos, zapotecos, a lo mejor otros pueblos, observaron también ese coyote. Seguramente les robaba sus guajolotes, sus animalitos domésticos, algún conejo, alguna cosa así, algún ave por ahí que domesticaban. Pues seguramente porque también hay otros relatos, cuentos, pero también aparece en los libros antiguos, en los códices, aparecen imágenes de coyote. Eh, Había una especie de disfraces, de tocado. En los códices se ve que un guerrero va vestido de coyote. Su caparazón, su tocado, su atuendo es un coyote, ¿verdad? Se ven las fauces así y se ve la cara. Y entonces podemos decir como un guerrero coyote. Puede ser, ¿verdad? Que alguien se considerara o hubiera esa este, posibilidad de ser un guerrero coyote, o si se preparaba, o si era su nahual del guerrero. No sabemos exactamente, pero así aparece en los libros, en los códices, ¿verdad? El coyote. Y también es cierto que eh, pues uno de los personajes más conocidos del México antiguo es Nezahualcóyotl, que todo el mundo conoce, que decían que era un gobernante, un Tlatoani, que decían algunos dicen ahora un arquitecto, algunos dicen pues que era buen gobernante y que construyó un dique o mandó a construir o dirigió la construcción de un dique en el lago de Texcoco para separar las aguas dulces y saladas. Así se dice, así se registra. Es posible, ¿verdad? Pero parece ser que o sea,
para nombrarlo, pues, fue con el coyote. En parte, ¿verdad? No sabemos si era en parte su nahual, su esencia, porque se llamaba Nezahualcóyotl, el coyote que ayuna, el coyote ayunador. Pero aquí hay algo interesante, porque parece ser, bueno, no parece ser, sino está escrito que el maestro, imagínense que cuando era niño, el maestro, el protector de Nezahualcóyotl, cuando era niño, y que era perseguido, su maestro también tenía como nombre, llevaba algo de coyote y se llamaba Coyohua, que quiere decir el que posee el coyote, el que tiene el coyote, y que se dice que era muy humano, muy buena persona porque lo enseñó, lo cuidó, le enseñó, lo crió, lo educó, que queda huérfano, que matan a su padre, pero que era de un lugar llamado Teopiasco, que nunca he encontrado dónde está eso. Teopiasco no sabemos si era del reino de Texcoco o de otro lugar. Teopiasco, donde se cuida lo sagrado, así significa, y que de ahí era, y que muchas veces Tezosomoc, el gobernante Tlatoani de Azcapotzalco, lo buscó a Coyohua porque estaba cerca de Nezahualcóyotl, el niño, varias veces habló con él para que lo traicionara y lo matara, pero él nunca lo hizo, lo cuidó. Ese es el personaje que llevaba en parte en su nombre Coyote, Coyote, aparte Ayuno. No sabemos exactamente cómo se nombraban, cómo se identificaban, porque el coyote no está en el calendario náhuatl, en el calendario tonalpowali, ¿verdad? Está el jaguar, está el conejo, la serpiente, el perro, pero no está venado, pero no está el coyote. ¿Por qué no está el coyote? No sabemos, pero es un animal, sin duda también fue importante en en las comunidades, ¿verdad? El contacto con el coyote para los pueblos siempre ha sido, pues, cercano, cercano, ¿sí? Bueno, aquí, pues, estos decimos de Nezahualcóyotl, pero también se dice que eso, bueno, lo contaba otro amigo, compañero, ya aquí en la ciudad, nuestro amigo Ricardo Ticochco de Puebla, de Tlaltipanco, Puebla. Yo siempre hablo de él también. Él alguna ocasión decía, el coyote es muy listo, porque el coyote, como él decía que en su pueblo también las gallinas dormían, las hacían dormir arriba de un árbol, pues no tenían jaulas, ¿no? Era lo mejor dormir arriba de un árbol. Ponían alguna tronco para que subieran o como manera de escalera. Y ya subían y ya los pollitos chicos también sabían y subían, también en la casa. Y él dice que pues se sube la gallina, el gallo, todos se suben, ya duermen allá. Pero el coyote pues no puede subir. Pero ¿cómo creen que bajaba una gallina sin subirse? Bueno, esto decía el amigo Ticoshko, seguramente lo observaron ellos. Él decía, pues el coyote, lo que sabemos es que cuando sabe que hay gallinas en una casa, antes de llegar a la casa, hace un círculo grande alrededor de la casa, porque sabe también que hay perros o huele que hay perros, y hace un círculo grande alrededor de la casa, deja como una señal, como un olor, hace un círculo, y luego los perros salen corriendo, entonces él se mete al círculo, ya los perros se fueron, ¿sí? Y andan, él decía así, dice, los perros andan corriendo así, con siguiendo ese olor, pero en círculo, en un círculo grande,
como que los entretiene, ¿no? Ahí están, dices, corriendo, corriendo, y él va a donde está el árbol, y lo que hace es voltear hacia arriba así con sus ojos, así mirando siempre a la gallina, y él se da vueltas y vueltas y vueltas alrededor del árbol, y por sus ojos, con sus ojos, digamos que marea a la gallina, que la gallina, pues, se da cuenta que está ahí, y lo mira ahí el coyote así, y como ahí, y de repente se marea la gallina porque él está dando vueltas, 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 o el gallo, y cae. Y ya cuando cae, lo agarra y corre, mientras los perros, pues, siguen dando vueltas, él se escapa y se va. Así decía el amigo Ricardo Ticochco de Tlaltipanco, Puebla. Me parece muy, muy, muy interesante, ¿verdad? Qué habilidoso, qué, qué animal mágico. Y yo escuchaba de niño también que otras personas decían, pues el coyote te puede engañar, quieres tirarle con un arma así, te puede trabar el arma, decían, o te puede engañar, te puede perder, o te puede como dominar con los ojos. Yo entiendo que esa es como la esencia del coyote, es por cómo es su tonal, su esencia, su tonal de coyote, ¿no? Que podía hacer eso, porque dicen algunos, claro que yo no lo he visto, pero algunos he escuchado que dicen, es que el coyote tiene aquí una piedra, no sé si es como un hueso, pero dicen, esa tiene una piedra y esa piedra, con eso, te puede dominar. Así se dice, ¿no? Así, así se comenta, así, que por eso es muy listo. Esa es parte de su tonal, parte de su esencia, parte de su personalidad, digamos, ujú, del coyotl, pero a la vez coyochichi se dice en la Huasteca también, ¿sí? Coyotl. Pero ¿qué creen? Cuando llegan los españoles y los descendientes de los españoles van teniendo haciendas, van siendo los patrones y todo eso, y el indígena tiene que trabajar, algunos pues con los españoles y algunos ya con los descendientes, los patrones y todo, así, ¿cómo los identificaban? Al patrón, que no habla náhuatl y todavía se sigue usando, pues se le dice coyotl, sea hombre o mujer. El que no habla náhuatl entra a una comunidad, es un coyote, es un coyotl. A veces se usa de forma despectiva, pero a veces muy natural. Decía un amigo también de Hidalgo, nahuablante, ya aquí en la Ciudad de México, que entre su comunidad pues ya había también gente mestiza, ¿no? Es cierto, desde la conquista, y que había un niño que jugaba con ellos y todo eso, convivía con ellos y seguramente también hablaba la lengua náhuatl, lo aprendió, pero era como más, como clarito, blanquito, ¿no? Como coyotl, ¿no? Pero como le decían coyotl a su familia, sí, su familia, sus papá, mamá, todos, pero él era como un coyotito que le decían conecocoyotzin. Es una palabra muy aglutinada, muy bonita, muy interesante. O sea, ahí no era despectivo. Conecocoyotzin es como decir, este, el coyotito, que es hijo, ¿no? Ajá, que es hijo de, ¿sí? O el hijo coyotito, ¿no? Coyotito hijo, ¿no? Conecocoyotzin. Esa duplicación de coyotl, coyotzin. Es una forma muy interesante del náhuatl que se duplica la raíz, pero así, y así le decían. A mí me parece que esta expresión no es despectiva, no es para ofender, sino, eh, pues como era parte de la comunidad también, era el niño, pues así le decían. Y por la forma del náhuatl que se usa así, pues usaban así, sí, ¿no? Pero también de broma, ya actualmente también, cuando
unos así como nosotros venimos a la ciudad, vamos a ciudades grandes, Tampico, Monterrey, Reynosa, México, a Guadalajara, unos se van a Estados Unidos y así. Cuando uno regresa, de broma, a veces regresa con una ropa, una playera diferente, una ropa diferente, un acento diferente, muchas cosas. Ya de broma te dicen, ya eres coyote. O otros decían, te has vuelto coyote. Timo coyocueptoc. Decían, Timo coyocentilistoc. Has reunido las cosas del coyote en ti. Así, ¿no? Ahí está entonces el coyote, ¿verdad? Esto es lo que podemos platicar. Pero había, recuerdo también este relato, una persona, fue un amigo y alumno, estudió náhuatl con nosotros, trabajó acá en Nativitas, en Zacapan, en el pueblo, en la alcaldía Xochimilco, y, y alguna ocasión me decía que pues eh, él era ingeniero y dice que él se encargó de construir el zoológico ahí de Coyoacán, ahí en Coyoacán. Y dice que entre tantos animalitos, pues había, ¿cómo se llama? Había coyotes. Pero que esos coyotes, que, bueno, que él decía también que eran muy listos, porque se entiende que tenían una malla, así encerrados, una malla, para que la gente los viera, ellos podían ver también a la gente, pero que abajo pusieron como una especie de cemento grueso y muy abajo, ¿no? Muy enterrado, digamos, ¿no? Hicieron zanja, canal así, para echar cemento y arriba de eso ya poner los tubos de metal y luego las mallas. Pues dice él que alguna ocasión se dieron cuenta que un coyote empezó a escarbar, 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 hondo, hasta que pasó el cemento y ya encontró la pura tierra y se escapó, se escapó. Entonces, ahí es lo que decimos que es muy listo, ¿no? El coyote. Entonces, se usa como metáfora también para decirle a la gente de la ciudad, a la gente mestiza, coyote. Entonces, ¿cómo consideramos a la gente de la ciudad también? Pues como muy lista, porque si nosotros hablamos menos español o casi no, pues se consideran como muy lista, muy hábil, pero también que te puede robar. Sí, sí, así también se considera. Sí, eso es la realidad, pero también es cierto que es una idea general, porque es cierto que también nosotros cruzamos la frontera, digamos, y venimos a la ciudad y convivimos aquí con el coyote, digamos. Otra cosa del coyote es aquellos que pasan gente en la frontera, ¿verdad? Ya en el español, coyote. Pasan a la gente en la frontera y que les cobran y todo eso y les ayuda a la gente a cruzar para otro país, pues también es muy común decir, me cruzó el coyote, me ayudó el coyote, le pagué al coyote, ¿verdad? Sí. Bueno, ya casi lo último que quiero comentar es que también esta idea de coyote está ahí como, sí, digo yo ya en el español, cuando hablamos el español, como metáfora. Hay una expresión también en el pueblo, y también lo he escuchado en la ciudad ya en español. Nosotros decimos coyochoca, llorar como coyote. Sí, y decimos coyochoca cuando a alguien le dicen, pues, si tiene, por ejemplo, si tiene una pareja o si tiene una cosa muy apreciada así, y no aprecia bien eso que tiene y así, y si lo pierde, algo así, material o así, se le dice, picoyochocas, llorarás como coyote, o sea, sufrirás, ¿no? O sí, aullarás como coyote por la pérdida. Entonces, alguna ocasión aquí
platicábamos que yo estaba así en un restaurante, no era un restaurante, era una fonda, y estaba una señora que conocemos ahí, y ya se acerca, y bueno, estaba un poco no tan bien de sus facultades, y se acerca una señora que estaba hablando como desde lejos, con señas, como se veía como que era su pareja, y la señora le pregunta, porque estábamos ahí comiendo, oiga, ¿eso es su esposo? Le dijo. Y ella dijo, sí, es mi esposo. Ah, le dijo, pues cuídelo mucho, porque si lo pierde, usted va a llorar como un coyote. O sea, coyochoca, el verbo, ¿no? Usted va a llorar como un coyote, quiere decir llorar fuerte, llorar, gritar, así, con mucho sufrimiento y demás, ¿no? Yo creo que esto del coyote ya, no solo en la pueblo náhuatl, sino ya así entre el mestizaje, en el español, ya en la ciudad, también tiene su simbolismo, ¿verdad? Sí, tiene sus usos, ¿no? Sí. Ujú. Entonces es pues por ahí más o menos es interesante todo esto que podemos platicar, lo que queda de los pueblos, que todavía se puede platicar algo en la lengua náhuatl. Ajá. Ujú. Por ejemplo, también decimos, ¿y dónde está fulanito, Juanito? O acá, ¿dónde está Víctor? ¿Dónde está Daniel? ¿Dónde está Luis? ¿No? ¿Dónde está Luis? Se está echando un coyotito, ¿verdad? Así decimos. Ujú. Bueno, con esto un poco quiero ir terminando, a ver si ya hay preguntas y todo eso. Ujú. Muchas gracias. También agradecemos a la gente que nos está viendo en Instagram, en Facebook, en TikTok y en YouTube. Y agradecemos sus donaciones, sus comentarios, sus preguntas y abrimos la sección para preguntas y respuestas. Y mientras también le voy leyendo algunos comentarios que fueron surgiendo durante la conversación y empezamos. Eh, una persona incógnita en TikTok nos dice, saludos desde Puebla. Enviamos saludos hasta Puebla. Elisa Jaguar, oficial, dice, saludos desde Oaxaca. Muchísimas gracias, saludos. Aquí le leo una pregunta que surgió. Dice José Domínguez, saludos de Marciani. ¿Cuál sería la traducción de Itech? Itech Netlacaneconi. Ujú. Ujú. Bueno, yo lo que entiendo es que Itech es como junto a él, junto a ella, ajá, o a veces significa de, ajá, y Tlaca como persona o humano, pero a veces Tlaca significa grande, ¿sí? Y Ne significa algo, como también importante, muy importante, Ne, como Ne Tlaca, Ne Tlacatl, este, no como Ne aquel, ¿sí? Y Neco, este, no sé si se refiere a como algo valioso, también valioso, ¿sí? O sea, como lo valioso de lo humano, de la persona o de lo grande, ¿sí? Aunque, claro, aquí pues es una frase, pero tendríamos que ver el contexto de dónde es se toma esa frase y si es de Texcoco o si es de Tenochtitlan, ¿sí? O también ahorita mismo podríamos buscar en un celular a ver qué significa Tlenquitosnequi, Netlacaneconi, y nos va a decir el diccionario, nos puede también decir algo, algo más.
Mm, ¿sí? Porque esto, Netlacanecone, yo lo que no lo usamos en la Huasteca, pero eso es lo poco que entiendo, pero también es cierto que corresponde, me parece más bien al México antiguo. Y si alguno lo usa todavía hoy en día, pues es muy interesante, ¿no? Pero podemos buscar también en el diccionario de náhuatl a ver qué dice Netlacanecone. Netlacanecone, ¿sí? ujú, Sí, aunque pues Neco también puede ser de Neki. ujú, Ujú. ujú. Bien, muchas gracias, Sebastián, y también agradecemos la pregunta y continuamos. Este, Hugo García Eli nos dice Piali, Temestiani, Santos de la Cruz, sus clases son interesantes en YouTube. Agradecemos su comentario. Eh, Jesús Barraza en TikTok nos dice saludos desde Santiago Papasquiaro, Durango, México. ¿De Geo? Creo que sí es Durango. Ajá. Ujú, Dice, nosotros somos tepehuanos del norte, comprende Chihuahua, Nayarit ujú, y Durango. Sí. Ujú, ujú. Saludos a los hermanos tepehuanos, mexicaneros, que por allá también se habla ujú, el náhuatl, ajá, en Durango. ujú. Ujú. Nancy Gastelum nos dice saludos desde California. Mm, Le voy a leer esta pregunta, Temastiani. Eh, Tengo una pregunta. Malinzi, en la actualidad, supongo, dice todavía existe y existe un son que se llama Malinzi en náhuatl. Mm, yo creo que se refiere al nombre, ¿no? De Malinzi. Ujú. Ajá. Que si existe, ¿no? ¿Existe Que si todavía? Ajá, existe, ajá. pues sí puede ser porque estas danzas donde aparece el Malintzin o la Malinche junto con Cortés se llaman danzas de conquista y hay noticias de ello en Puebla, Veracruz, Hidalgo, la Oseca Potosina también, este, incluso danzas, le llaman danzas de conquista los investigadores, aunque también se llaman danza de Moctezuma, ¿sí? Y donde pueden participar niños, jóvenes, mujeres también, las danzas de Moctezuma. Pero también es cierto que yo lo leí nada más, de una danza de conquista, digamos, donde aparece dialogando Cuauhtémoc con Moctezuma, reclamándole a Moctezuma, Cuauhtémoc, ¿por qué no corre a los españoles en el diálogo? Pero es una danza a manera de teatro, ¿no? Danza, danza con drama, y le reclama por qué. Y él dice que él sí va a hacer la guerra, ¿no? Les va a hacer la guerra a los españoles junto con los guerreros chichimecas, así dice. Pero Malintzin hoy en día también existe el término. Yo lo escuché de un amigo de la Huasteca hidalguense y él decía, ¿cómo crees que le llamamos a nuestras hijas jóvenes en mi pueblo? Y él decía, les decimos, no Yektzin, mi hermosa, mi bonita, no Malintzin. Así, no Malintzin. Pero yo entonces entendí que este Malintzin no se refiere a esa doña Marina histórica, ¿no? A Malinche, sino no Malintzin, este, es una flor muy apreciada de Malinali, San Malinal Xochitl, pero no Malintzin como es una flor apreciada en la Huasteca y que se dice se da hasta arriba de un cerro, hasta muy, muy alto, en lugares difíciles, ¿no? Es, pues me parece interesante. Ajá. He escuchado en algunas canciones también que dicen a las mujeres Malintzin o no Malintzin. A lo mejor hemos perdido el contexto, ¿no? Porque había muchas palabras, metáforas para decirle a las niñas, a las mujeres, a los papás, a sus hijas pequeñas y jóvenes, ¿sí? Ujú. Ajá.
Muy interesante tema, Jenny. Muchas gracias. Continuamos con las preguntas y los comentarios. Aquí le voy a leer uno de Vicky López en Facebook que nos escribió: saludos, es eh, mi primera vez, supongo que los escucho. Me encantó, ojalá pueda saber cuándo son las clases. Si no, lloraré como coyote. Y si quieres decirle tú. Ujú. Pues estas clases, estas pláticas sobre la cultura náhuatl e indígena, pues cada 8 días, ¿no? Tratamos de empezar a las 5, Ujú, de 5 a 6:30, pero a veces por el equipo y que nos cuesta trabajo echar a andar el equipo, pues a veces empezamos un poco más tarde, pero ojalá tengan paciencia, 5:10, 5:15, hasta 20. Si a veces no podemos transmitir como hace 8 días que tuvimos que ir a una feria y no se pudo, por más que quisimos transmitir, no se pudo, bueno, ya no se pudo, ¿verdad? ujú, Ujú. Por el ruido, por muchas cosas. Bueno, no podíamos llevar el equipo necesario para transmitir, pero bueno, qué bueno que se acercan por primera vez y que puedan ver los otros videos para darse más idea de la cultura náhuatl, de la lengua náhuatl viva y también lo que está en los códices, lo que está en los libros, en los manuscritos. También de ello hablamos, ¿no? ujú. En general, sí. Bien, gracias, Jenny. Este, Vamos a leer esta pregunta de Geo en TikTok. Nos dice: saludos desde California. ¿La piedrita que el coyote tiene en la frente será como la glándula pineal? Es posible porque este los a veces los que saben de la medicina tradicional buscan, quieren comprar esa piedrita, ¿sí? O la gente que a veces quiere curarse, dice, le encargo una piedrita de esta. Pero bueno, no es fácil cómo encontrar un coyote aquí en la ciudad. Difícil, ¿no? Ujú. Bien, Jenny, continuamos. Les agradecemos a Mike Montes Montieli, el Tlacua, que nos acaban de donar. Muchísimas gracias en TikTok. Este, Vamos a leer esta pregunta de TikTok de JB Grills. Dice: tengo una pregunta. Mi abuela me puso el nombre Tonket. ¿Sabe algo de este nombre? Mm. Debe ser de la Huasteca. Pregunta si es de la Huasteca. Ujú. ¿Sí? Bueno, ahorita que nos diga a ver si es de la Huasteca. Ajá, ujú. Bueno, entonces. A ver, estábamos escuchando el otro día a un narrador de la Huasteca y hablaba eso, de Tonquetl, que se refería a una estrella que existió, o sea, que existía antes del Sol, Tonquetl. Es posible que se refiera a Venus, ¿sí? O sea, es una estrella, pues, así como una estrella. Él hablaba de Tonkel, pero cuando hablaba de Tonkel decía, todavía no existía el Sol, pero Tonkel sí. No lo escuchamos todo, ¿verdad? Yo también lo he escuchado por allá, sí, que dicen de Tonkel como una estrella. Este, pero bueno, no pudimos escuchar todo el relato. Esta ocasión que estuvimos en la feria de editores en lenguas indígenas y llegó ahí un narrador, un profesor bilingüe de la Huasteca hidalguense. Por eso le pregunto si es de la Huasteca este, el que nos está escribiendo. Ajá, que es posible, pues, ¿no? Ujú. Bien, agradecemos la pregunta y sus comentarios. Seguimos leyendo. Eh, Lugo Garciali nos dice: disculpe la ignorancia. ¿Cuál es el tonal del coyote? Si nos puede repetir así muy brevemente. Mm, Bueno, el tonal se refiere a la palabra tonali,
y tonali es un calor, es una luz que también tenemos los humanos, así decimos, y que es a partir del sol, y que ese tonali eh, depende de las fechas en que nacimos, va a tener su importancia en nuestra persona, nuestra personalidad, en nuestro destino. Entonces, tonal en el humano significa destino, suerte, luz, pero entonces en el coyote, el tonal del coyote es su esencia, es esa luz también a partir del sol que tiene el coyote. Generalmente se dice que el tonal aparece más en la cabeza, aunque el calor está en todo el cuerpo, pero se dice que está más en la cabeza, por ejemplo, sobre todo así decimos pues en las personas, en este caso creemos que también los animales, ¿no? Este, tienen su tonal y que cuando, bueno, lo más cercano es alma y que cuando muere, si es una persona, ese tonal, su tonal, no muere, no se desaparece, sigue por ahí en los montes, las barrancas, los cerros, los manantiales, por ahí está. No se va lejos, lejos, lejos hacia arriba. Ajá. Y entonces también creemos que también en los animales ese tonal se queda. Y también en el maíz tiene un tonal y el agua tiene un tonal y el fuego así, los elementos tienen un tonal, los animales también. Es una esencia. Ajá. Ujú. Muchas gracias, Tomás Jenny. También agradecemos la pregunta a Eli. Y vamos a leer esta de Goreshi Diada. Dice, disculpe, para saber más sobre el tonal Powali y el Shu Powali, si nos puede dar alguna recomendación. Ah, pues puede buscar el códice Tonalámatl. Ajá. Códice Tonalámatl. No hay, no recuerdo el autor, pero pues también pueden leer a los libros del maestro Mesa, el Kau Powali, así Kau Powali, la cuenta del tiempo, que tiene un libro. Entonces él habla, ha trabajado más sobre los números y sobre el tonal Powali. Ujú, o sea, las cuentas, pues, ajá, Ujú. de los destinos, de los días. Ujú. No, muchas gracias, Tomás Jenny. Le leo esta pregunta de el Taqua. Aquí en TikTok nos dice, buenas noches, maestro. Una pregunta. ¿Habrá clases presenciales? Vivo al sur de Tlalpan. Pues no, no tenemos ahorita clases presenciales, pero si abrimos, pues puede estar al pendiente, a ver si retomamos allá en Nativitas, por el bosque de Nativitas, en el pueblo de Zacapan Nativitas, Xochimilco, que no está lejos de Tlalpan. Si retomamos las clases presenciales, pues avisamos a través de nuestras redes. Por lo pronto hay clases en línea, ¿verdad? Que ya empezamos, pero ya estamos a la mitad casi, pero iniciaremos más adelante para nuevos, ¿no? Para personas que desde cero, ¿no? Ujú. Agradecemos la pregunta. Este, Voy a leer esta pregunta de YouTube. Nos dice Gerardo Tavares. Muchas gracias, maestro. Excelente como siempre. ¿Sabe algo del códice del aperramiento de los señores de Coyoacán que Hernán Cortés mandó a aperrear? Y también nos dice, y me gustaría saber qué significa chichicasco y palpan. Palpan. Saludos desde Malinalco. Ujú. Sí he visto en los códices cómo están los españoles con sus perros, ¿no? Bueno, en muchos códices aparece, pero no recuerdo ahorita exactamente.
en qué códice este, aparecen las imágenes, digamos. No recuerdo los nombres de los códices, pero sí aparecen varios. Lo que sí, eh, en la visión de los vencidos aparece que 3 sacerdotes de Hécatl, pueden ser como 3 sacerdotes de Hécatl Quetzalcóatl, y van a entregarse en Coyoacán y les echan los perros. Matan a 2 y uno escapa. Eso es lo que yo recuerdo. No recuerdo si son 4, pero eran pocos, como los últimos, ¿no? Y echan los perros. Eso sí dice que en Coyoacán, ¿verdad? En la visión de los vencidos. Sí. Y no sé si aparecen ahí imágenes también de los perros y de los españoles con sus perros, con cadenas y demás. No recuerdo bien, pero sí, allí sí. Pero hay más códices donde aparecen estos, los perros, ¿no? Y en las narraciones, los documentos aparecen. Ujú. Y nos preguntaba por Chichicasco. Ah, ¿Cuál? sí, chichicasco, ¿qué significa? Ujú. Ajá. Bueno, bueno, Eco es un lugar, pero chichicasco puede ser, parece como de chichi, como perro, pero también puede ser que, es que muchos toponimias, muchos nombres de lugares se castellanizan, pero también puede ser tzitzicasco. Aquí lo interesante, yo no puedo afirmar que sea tzitzicasco, puede ser que sí sea chichicasco o no sé cómo lo escriben ahora, pero lo que podemos ver es en el municipio, o si ese es un municipio, habría que ver si hay un documento, como en el Códice Mendocino, donde aparecen muchos nombres de lugares, a ver cómo se escribía en el Códice Mendocino, o si hay documentos en el municipio, en Toluca, en Malinalco, por ahí, y también qué es lo que cuenta de ese lugar la gente más mayor todavía, para ver si es chichicasco o tzitzicasco. O sea, si es tzitzicasco, como es lugar de ortigas, ¿sí? Sí. Pero bueno, ya sabemos que un nombre del lugar siempre necesitamos investigar desde los documentos más antiguos, códices, piedras, la tradición oral, documentos coloniales y demás. Es todo un trabajo minucioso que lleva tiempo, ¿verdad? Pero también con la tradición oral a veces nos puede dar datos también, nos pueden dar luces, ¿no? Sí. Bueno, gracias, Temercieni. También agradecemos la pregunta. Este, agradecemos a Marisol Hernández, Linda Olivares, a Mérida, el Tlacua que nos han mandado regalos en TikTok. Gracias. Y le voy a leer esta pregunta de YouTube. Nos dice Chico 2893, dice, ¿qué significa chichicamola? Ah, chichi camola, Ujú, ¿así? Chichi camola. ujú. Ah, bueno, ahí parece como, no sé si es un lugar, Chichicamolan, ajá, Chichicamola, como Camolan, 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 eh, parece que como una comunidad, no sé, pero puede ser también que no, pero Chichi, ahí si es conche, parece ser como este perro, perro, pero camol, es un poco difícil, no lo entiendo, ¿no? Habría que ver si es el nombre de una comunidad o si es nombre de una especie de vegetal. Ajá.
que puede ser. También habría que ver si no está castellanizado, si no le falta algo, como digo, puede ser Xochicamolán, lan como tlán, como un lugar donde abunda algo, ajá, pero sí, o sea, no me atrevo a decir que Camolan como a decir, es esto, es el otro. Pero Chichi también, o sea, en otro caso, Chichi, pues sí puede ser perro, pero también puede ser otra cosa como chichica, como chichi, si es no nada más chichi, sino chichica, chichica, mol, a veces mol se refiere a una planta, ¿sí? Como amoli, que es una raíz, ¿verdad? Algunos dicen que lo usaban para lavar, ¿sí? Que hacía espuma. Ujú. Pues eso es lo que puedo decir, no puedo contestar nada más, ¿eh? Bueno, ya casi es hora de irnos. Le agradecemos la pregunta a Chico 2823. También le agradecemos a Goreshi Diada que nos donó allí en TikTok. Muchas gracias. Y nos recuerdan que nos preguntaron por Palpan. ¿Cómo? Palpan. Palpan. Ujú, ¿Qué significa palpan? ujú. ¿Verdad? Bueno, pan significa en, arriba de, un lugar en alto, ¿sí? Y pal a veces significa como un cuerpo, una cosa que está así, así, de lado, y luego otra cuerpo, forma, está así, como al contrario. Y luego otro también como al contrario, así, como como un lugar en alto, pero puede haber como algo que estés como puesto, sobrepuesto de alguna manera, así en este sentido, como aquí así, y aquí hacia acá contrario, y hasta acá también contrario. No sabemos si es un lugar en el cerro, si es una comunidad, ¿sí? Aunque también puede ser como algo sobre el color, sobre la pintura, sobre algo que tiene cierto color, ¿sí? Habría que preguntarnos ahí si es un lugar en el cerro, si hay piedras de cierto color, cualquier cosa así puede ser. Pero lo que sí dice es que es un lugar en alto, por eso pan. Ajá. O está diciendo de algo en alto. Pero como digo otra vez, siempre los nombres de lugares, de pueblos, parajes, tenemos que ver, investigar desde los libros antiguos, desde la tradición, con el diccionario, con la tradición oral, la gente mayor, para ir viendo qué podemos entender. Y a veces nos llevará mucho tiempo para entender. Tenemos que investigar mucho ahora, porque si es un lugar donde ya no se habla el náhuatl, eso es lo que pasa, que nos cuesta trabajo traducir. Pero si hay gente que habla náhuatl y dice palpan y recuerda palpan y dice palpan, pues a lo mejor sí podemos más fácilmente, ¿verdad? Ujú. Pero sí, siempre quiero decir esto, que debemos tener mucho cuidado cuando trabajemos sobre una toponimia, nombre de paraje, de lugar, un nombre en el cerro, un nombre de una comunidad. O sea que el náhuatl, por su característica aglutinante, poética, descriptiva, no es una sola palabra, palpan, ¿verdad? Malinalco también, tampoco, no es una sola palabra, hay toda una descripción de un lugar, ¿no? Ajá. En ese sentido, pues sí tenemos que trabajarle con mucho tiento, espacio, este, para irnos acercando al significado, sí.
Ujú. Bien, muchas gracias, Tematiani. Este, nos responde una última pregunta, Tematiani. Muy bien. Entonces, vamos a leer esta que me parece interesante de YouTube, de Ejecat Valdelamar, Valdelamar 4451. ¿Había guerreros coyotes en la antigüedad? Nos pregunta. Saludos. A mi parecer, sí, porque están en los códices. Están en los códices unos guerreros que van vestidos. Aquí van se ve aquí el, el coyote, su piel aquí, todo, van vestidos de coyote, ¿sí? O sea, como un guerrero coyote. Ahora, el jaguar, pues más fácil, ¿verdad? Porque eso sí, había una orden guerrera, sobre todo en Tenochtitlan y en otros lugares, pero sobre todo el dato es en Tenochtitlan, que había la caza de los jaguares y de las águilas, como guerreros muy encumbrados, guerreros muy importantes, como la máxima preparación, una de las máximas preparaciones, ¿verdad? Y se ven ahí en los códices cómo va como si fuera un jaguar caminando, pero es su atuendo, ¿verdad? Se ve aquí entre las fauces, se ve como el rostro humano y el guerrero águila también se ve en los códices, ¿verdad? Como si hubieran abierto hacia un águila y se ve. No sabemos cómo eran esos trajes, ¿no? Si los hacían con piel y ponían la cabeza de un águila o la cabeza del águila hechiza, posiblemente, porque pues un rostro humano es más grande que un águila. Y ahí en los códices, libros antiguos, aparece que un rostro está cubierto, ¿verdad? De la cabeza, con la cabeza de un águila, ¿no? Y además, pues existía el guerrero colibrí, que podríamos decir, pues un colibrí tan pequeño, pero ¿cómo aparece Huitzilopochtli con su tocado de colibrí? ¿Debió ser un colibrí exactamente? Pues a lo mejor no. A lo mejor ponían su tocado, una máscara, a manera de colibrí, ¿sí? Algunos van vestidos de serpientes, ¿verdad? Y de otros animales, de tecolote, ¿sí? En la visión de los vencidos se habla del Quetzaltecólotl, que era un guerrero, el tecolote hermoso, precioso, valioso, Quetzaltecólotl, y que nunca lo atraparon, dice en las fuentes, ahí dice en el libro, no lo atraparon los españoles. Causó temor, causó miedo, hizo estragos, pero nunca se supo si lo mataron, qué pasó, no se sabe, ¿verdad? Entonces, yo pienso que sí había, pues sí, guerreros coyotes, sí había guerreros jaguar, pumas sí había también, colibrí, ¿sí? No se menciona mucho, pues, el guerrero coyote, pero aparece ahí atuendados, en varios códices aparecen atuendados, ¿no? Este, los, los guerreros, ¿no? Ujú. En Aztlán, en Chicomostoc, Aztlán, Chicomostoc, ya aparece un guerrero que trae aquí como sobrepuesto un coyote. Está como agachado así. Y ahí arriba del cerro también se llama Colhuacán, Aztlán, Chicomostoc, a la vez Colhuacán, ese cerro curvo. Ahí se ve entre espinas, nopales y demás, cactus. Ahí se ve un guerrero coyote. Pues con su atuendo así, ¿no? Yo pienso que, aunque no se menciona mucho, para mí, estos que se ven en los códices con su atuendo de coyote eran guerreros coyote. Ujú. Bien, gracias, Tematiani. Pues con eso cerramos. Les agradecemos mucho a quienes estuvieron atentos a este live, quienes nos vieron aquí en TikTok, en Facebook y en YouTube.
Les recordamos que tenemos esas redes sociales, también tenemos Instagram y nos pueden seguir en cualquiera de ellas. Estamos como mexicopa-mx y pueden ver todas las repeticiones de estos live en nuestro canal de YouTube. Ahí las pueden encontrar. Y nada más. ¿Algo más que nos quiera decir, Temashniani? Pues no, nada más agradecemos que nos sigan y que sigan viendo, sí, como dicen nuestros videos. Ujú, que pues esperemos en 8 días que podamos transmitir a buena hora, a las 5. Ujú. Bueno, esperemos que sí. Muchísimas gracias y nos despedimos.